Buenas tardes. En primer lugar, como todos los speakers del día deben de hacer, por obligación, es agradecer a Álava Ingenieros. En particular lo tengo que hacer con Jorge, porque le tengo un cariño particular, tengo que hacerlo personalizado. Estoy súper orgulloso y contento de estar con vosotros disfrutando de este aniversario y intentaremos que sea por muchos años más, al menos en lo que a mí respecta. Bueno, hoy quería contaros brevemente una historia que, siguiendo un poco el aprendizaje de Víctor Coopers antes, tengo que intentar contaros una historia y haceros pasar un buen rato y por lo menos si tenéis que pasar el mal momento después de comer, que todos pasamos biológicamente, no podemos luchar contra eso. Si alguien bosteza, prometo que yo no me voy a enfadar, ¿vale? Voy a hacer así como que no lo he visto, me giro y no pasa nada. Así que sentiros libres de dormir. La historia tiene que ver con investigación muy básica, muy fundamental, de la que no tenéis ganas de oír, pero voy a intentar edulcorarlo lo máximo posible para camuflarlo como si pareciera que esto va de empresa, ¿vale? Este es el instituto donde trabajo. Yo me llamo Gonzalo Avellán, trabajo en la Universidad de Valencia, la antigua, la buena, y este es el Instituto de Ciencia Molecular. Este edificio de color cara vista, mi laboratorio, si el láser fuera, es ese de ahí, en segunda planta, y en esas mesas es donde discutimos cuando no queremos que los compañeros nos escuchen. El instituto es un centro de excelencia María de Maeztu, ya lleva 2 acreditaciones seguidas y tenemos el honor de tener el récord de España de proyectos ERCs de la Unión Europea en química. Tenemos 13 ahora mismo. Somos 320 personas ahora mismo y es multidisciplinar. Hay una gran proporción de químicos, luego vienen ingenieros, hay mucho físico, algún biólogo, biotecnólogo, un matemático que se nos perdió, informáticos y más o menos esa sería la composición. Y yo quería hablaros hoy de materiales bidimensionales y uno no puede empezar a hablar de materiales bidimensionales si no menciona al más famoso, al paradigmático, al grafeno. El grafeno, aquí están todos los alótropos del carbono, esta diapositiva es muy bonita, el carbono es como una especie de universo, para los químicos es maravilloso, los orgánicos dicen que el carbono es un elemento orgánico, es mentira, no les creáis, son materiales y los inorgánicos siempre hemos dicho que los materiales es inorgánica, ¿no? Esa es la eterna discusión, si no nos llevaríamos bien en la universidad y no existirían los departamentos, menudo drama. Entonces el grafeno es el material que se descubre en 2004, Game y Novoselov, rusos emigrados en Manchester, la Universidad de Manchester, contradicen algunos papers teóricos que decían que no sería estable termodinámicamente, eso genera un montón de atención. Y cuando empiezan a descubrir que la movilidad de los electrones es muy rápida, que son transparentes, que es muy resistente, eso explica que fuera el premio Nobel concedido a la persona más joven. O sea, desde el descubrimiento hasta el premio Nobel concedido fue el más rápido de la historia. Pero el grafeno no está solo. Bueno, esto para que veáis que hacemos grafeno de verdad, eso es una imagen de alta resolución de grafeno hecho por nosotros. O sea, no es PowerPoint. Eso que veis ahí, esos hexagonitos, es grafeno high quality, ¿no? Premium. Pero la tabla periódica es muy interesante y cuando uno piensa, el grafeno tiene una serie de limitaciones que no podemos obviar. Por ejemplo, el grafeno, si está bien hecho, es esencialmente inerte, no reacciona con absolutamente nadie. Tienes que forzarlo en unas condiciones muy drásticas, usar metales alcalinos, usar radicales, láseres, etc. Y la otra gran limitación que tiene el grafeno es que no tiene bandgap, no tiene banda de energía prohibida. Entonces, si tú quieres hacer un transistor, ya empezamos mal. Y a veces uno cuesta entender que se hayan invertido muchos millones de euros, decenas, cientos, miles incluso, en romper el grafeno para convertirlo en semiconductor para poderlo usar como un transistor, ¿no? En eso lo que pasa es que se ha aprendido mucho en ese proceso y algo que aparentemente no servía para nada nos abrió los ojos a muchos, sobre todo también a mucho químico, porque en la tabla periódica hay un montón de elementos que tienen alótropos, que tienen su propio universo, como el carbono. Entre ellos, por ejemplo, el grupo 15 de la tabla periódica, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto, todos ellos tienen varios elementos laminares que apenas nadie ha estudiado, que se pueden esfoliar igual que el grafeno, el fósforo y el arsénico, el antimonio regulín, el bismuto de otras maneras. Pero esos son reactivos a tope y además tienen bandgap, tienen banda prohibida y directa en el caso del fósforo negro, que además aumenta cuando bajas el grosor. Eso es excitante. Pero es que además hay materiales bidimensionales que no son tan sencillos como el carbono o como el fósforo o el arsénico, no son monoelementales, tienen un montón de elementos. Y ahí tenéis los más famosos, los MSENs, los dicalcogenuros metálicos, los nitruros, etc. Pero hay uno
muy viejo, muy antiguo, que es el que quiero comentar hoy. Pero voy a guardarlo un poquito, como en las series de Netflix, para que no os durmáis, solo por eso, ¿eh? Aquí podéis ver uno de los campos que ha hecho que los materiales 2D estén en boga, se hayan convertido en una moda y por lo tanto empiezan a tener muchos haters, gente que dice, es que eso es una moda, eso no vale para nada. Por ejemplo, que tú puedes pensar en ellos como piezas de Lego y construir estructuras artificiales donde combines dos propiedades que a priori no podrían existir. Pensad en dos, pues un superconductor con un ferroeléctrico, un semiconductor con un aislante y luego encima un ferro magnético. Cosas así que antes no existen en la naturaleza, las puedes crear y de hecho en este review, que ya es del 2013, ya se empiezan a enseñar primeros ejemplos. Esto fue un boom a nivel de ciencia fundamental, lejos de la aplicación, pero justificó inversiones muy grandes. Y además las estructuras son variadas, no todas son un panal de abeja plano. Hay estructuras como esa de arriba que tiene un zigzag, sí, tridimensional. Hay otras que tienen como un elemento muy pesado en el centro y dos pequeños arriba a modo de patas. O sea, eso parece trivial, pero eso juega un papel en la reactividad. Y este que pongo aquí con el logo de Back to the Future, la película que todos conoceréis, es porque es un material que se conoce desde 1842, que se sepa, al menos clasificado, es un hidróxido laminar, una arcilla, vamos, de la montaña. Se descubrió en Noruega, pero luego se encontró en un montón de países, que contiene níquel y que contiene hierro, dos elementos que no están geolocalizados, que no los tiene China, el monopolio, que son baratos, y que crece en la naturaleza en láminas bidimensionales que están cargadas positivamente y que se apilan entre ellas creando unas barajas de cartas de materiales laminares, que lo pones en agua y se esfolia, en materiales puramente 2D. Y esos son muy interesantes. Y entonces aquí hago una conexión. Vale, no pasa nada. Me pongo aquí, que si no, no salgo en el vídeo. Lo que quería contar ahora es algo, y además es también un homenaje a una persona que admiro mucho y que falleció la semana pasada, Nuccio Ordine, premio Princesa de Asturias de este año, que no va a poder recogerlo, que es un señor italiano, un catedrático de Humanidades de la Universidad de Calabria, si no me equivoco, que escribió un libro que es fundamental. Y Abraham Flexner, que es un investigador norteamericano que fundó el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde muchos científicos en la Segunda Guerra Mundial emigraron a Estados Unidos, y donde surgieron muchos premios Nobel. En un libro que os voy a enseñar más adelante, que se llama La utilidad de lo inútil, hay un mensaje que es básicamente lo que trasciende en todo lo que os quiero contar. Pero antes de eso, como os decía antes, tengo que darle una pátina de empresa porque si no se van a enfadar un montón conmigo. Y entonces he ido a una de las consultoras más famosas del mundo, Gartner, ¿no? Que además la han mencionado esta mañana el señor de Google, por lo tanto me siento como más refrendado en esta decisión. Y ellos se hicieron muy famosos porque descubrieron el Gartner Hype Curve, que explica de forma muy sencilla en las nuevas tecnologías, incluso en las nuevas spin-off startups, la evolución que deben de seguir en el mercado desde que se lanza la idea, llega el pico donde todos los inversores están, que les sale el dinero de los bolsillos, cómo luego se decepcionan, empiezan las críticas en la prensa, etc. Y hay una pequeña rampa de la paciencia, le llamo yo, ellos dicen de consolidación, y al final llega la meseta de la productividad, donde incluso los más reacios a invertir en nuevas tecnologías de repente dicen, vale, ya me lo fío, porque había otra empresa que ha sido más audaz que la mía y se ha atrevido, entonces ya el mercado empieza a crecer y ¡boom!, viene el negocio, ¿no? Aquí tenéis la última, la más reciente, donde dicen que lo que ya empieza a caer, los ecosistemas de datos en la nube. Eso ya empieza a ir a la decepción. Lo digo porque había alguna charla hoy. Entonces, yo lo que he hecho ha sido mi propia curva, pero de los materiales bidimensionales. Y así me permite entender si estoy publicando donde toca o ya debería de empezar a cambiar de campo. Y también por los proyectos de investigación, que si no son sexys, los evaluadores no les gusta. Pero es que resulta que esto es muy útil, porque si, por ejemplo, ponemos 3 materiales 2D famosos, interesantes y que reciben atención, el grafeno, ahí arriba del todo, lo he puesto bajando el pico, pero porque soy demasiado benevolente, está ya por aquí casi. Ya hay gente que cuestiona el flagship del grafeno como si eso fuera un desperdicio, un vilipendio de dinero público. Cuando empezáis a oír eso, bien, porque significa que ya estamos cerca de que lo tengamos en la tienda, si no vamos mal. Este de aquí, el fósforo negro,
es uno de los nuevos, como es como el grafeno y además es semiconductor, bombazo. Esto va a ser para los transistores. Lo que no te dicen es que se degrada en 30 minutos, pero eso es secundario. Y luego está el hidróxido laminar, que se conoce de hace más de 100 años, que no servía absolutamente para nada, se estudiaba en mineralogía, algunos científicos lo utilizaban con magnesio y aluminio como antiácido, tipo Almax, otros lo usaban como soporte para ponerle encima catalizadores de cosas muy caras, como el platino, el iridio, el rutenio, el osmio y cosas así. Y resulta que ahora mismo está entrando en el mercado. Y este es el libro que os decía, altamente recomendable cuando uno está de bajón con su trabajo, si es científico, dice yo lo que hago no sirve absolutamente para nada, te lees el libro y dices, oye, pues me siento mejor. Sería como mi hora de Víctor Coupens laboral, ¿no? Si no os gusta leer gente demasiado sesuda, porque sí que es verdad que es un poco sesudo el señor, otra forma de ver lo mismo, it's a long way to the top if you wanna rock and roll, ¿no? Esta es la estructura del hidróxido doble laminar. Aquí un poco el detalle. Importante, es una especie de sándwich, Whopper o Big Mac o lo que os guste, en el cual metes dos metales, uno que tiene valencia 2 y uno que tiene valencia 3. Y lo bueno es que puedes elegir entre el que quieras de la tabla periódica de los metales de transición. ¿Que quieres níquel? Níquel, cromo, cromo, manganeso, vanadio, el que sea. Y luego entre medias, como está cargado positivamente porque le has metido uno con valencia 3, hay una carga positiva deslocalizada que tiene que compensarse con algo. Se meten aniones. En la naturaleza siempre está metido el carbonato, que hay por todas partes, o el cloruro, el nitrato, pero tú en el laboratorio le pones un exceso en tu reactor y le puedes meter otras cosas. Puedes meter cosas sencillas, como un sulfato, o le puedes meter una hebra de ADN, le puedes meter una porfirina, una ftalocianina, un fármaco, o sea, siempre y cuando sea negativo, ¿vale? Entonces te da una versatilidad tremenda. Y esto es una imagen de alta resolución, la primera que yo tengo constancia que le hicimos en colaboración con Oak Ridge National Lab en Estados Unidos, donde podéis ver con vuestros ojos la estructura de octaedros de un hidróxido laminar por primera vez. Precioso. Y yo en mi tesis doctoral, y aquí entronca con toda la historia, y veréis cómo al final llego a algún sitio que medianamente tiene sentido, creedme, yo me dedicaba a estudiar si era posible sintetizar un hidróxido doble laminar, hablo del 2008, con forma de hexágono, de alta cristalinidad, donde pudiera ir subiendo la cantidad de hierro. Primero poco, luego un poquito más, luego un poquito más, de 0,2, 0,3, 0,2. ¿Eso era para qué? Para estudiar sus propiedades magnéticas a 2 Kelvin. Porque hay un fenómeno que se llama la frustración de spin, que cuando hay un cierto desorden y los spines todos quieren estar ordenados y tienes un defecto o un hierro que se quiere poner al revés, no sabes si tiene que estar para arriba o para abajo. Y eso es una cosa curiosa, porque genera fenómenos interesantes, hay una dinámica de spin, lo ves en las gráficas, tal. ¿Servía para algo? No. Cuando le tenía que explicar, mamá, me dedico a hacer esto, no lo entendía. Mis amigos tampoco. Y publicábamos artículos muy bonitos y hacíamos cosas y íbamos a congresos. Y de repente, en el año 2013, casualidades de la vida, Michael Gretschel en Science y en paralelo Hongji Dai en Stanford publican 2 artículos, Science Nature, mismo mes, diciendo que el hidróxido de níquel-hierro, al cual yo había dedicado mis días desde el 2008 hasta ese momento, más de 8 horas al día, aunque no quiero que me oigan los ministros de trabajo y eso, y feliz, no me apretaba nadie. De repente es el mejor catalizador conocido, mejor que el óxido de iridio, mejor que el platino para romper el agua en hidrógeno y en oxígeno en condiciones alcalinas. Sacan este artículo y además se puede acoplar a dispositivos solares. Y yo leo esto y digo, ostras, pues si eso es a lo que yo me dedico. Miro el artículo y me di cuenta que el hidróxido que habían usado estaba impuro, de hecho, no estaba bien hecho. Pero bueno, iba como un tiro. ¿Y por qué es importante esto? Porque si tú eres capaz de coger, esto va en el ánodo, que es la reacción más lenta, Oxygen Evolution Reaction, la reacción de evolución de oxígeno, el cuello de botella de cualquier electrolizador alcalino, ya sea convencional plus o AEM, de membrana de intercambio. Esa reacción bajaba el sobrepotencial significativamente y es que además el precio del hierro y del níquel comparado con el óxido de iridio, que es el benchmark ahora mismo, es significantemente más barato. Esto se puede utilizar para generar hidrógeno y ya está, pero también se puede utilizar para hacer electrorreducción de CO2 o se puede usar para hacer descontaminación de aguas creando radicales libres a lo bestia mediante electroquímica. Ese es un poco el interés. Empezamos a publicar papers muy bonitos sobre esto. Pero había siempre un reto detrás.
que los he puesto aquí abajo. Uno, que hacerlos a gran escala no se podía, porque trabajábamos en autoclaves, alta presión, alta temperatura, atmósfera de argón, concentraciones como máximo 15 milimolar. Inescalable. Y luego el problema es que había distribución de tamaño de partículas, problemas de hacer una tinta y ponerla en alguna parte. O sea, era una anécdota científica. Y en esa anécdota científica investigamos en el grupo, no solo yo, mucha gente del grupo, más listos que yo, de aquí a Lima, y encontramos una forma de hacer ese material a gran escala. ¿Por qué? Porque encontramos una reacción que funcionaba a temperatura ambiente, en alta concentración, tanto volumétrica como másica, y sin atmósfera inerte. Jugando con unos detalles de química que si os los enseñara, que no puedo por la confidencialidad, dirías, usted es obvio, pero no puedo. El tema es que ese material sintetizado a temperatura ambiente no tenía una forma bonita, era un poco feo, pero era perfecto si piensas que en un catalizador, porque es como una lámina de un queso gruyère. Un queso gruyère le cortas una lámina y tienes agujeros, y esos agujeros eran geniales para aumentar la electrochemical surface area, pero es que además, haciendo mappings de yields, que es una técnica de espectroscopía muy sensible, vimos que el hierro tendía a juntarse a los otros hierros y el níquel a juntarse a los otros níquel. No era ese dibujo de PowerPoint perfecto donde todos están distribuidos en hermandad. No, había clustering. Y eso no es trivial. Esta reacción la hemos estudiado dentro del sincrotrón. Incluso conseguimos que nos dieran un permiso en ALBA, nos fuimos al sincrotrón, hicimos la reacción, como esa temperatura ambiente no requería presión y tal, y nos dejaron hacerla con muchos papeles y seguirla por SAX, por SANEX y por EXAFS. Y entonces entendimos por qué funcionaba tan bien. O sea, no es magia, hay una historia detrás. Y luego en el laboratorio, gracias a la Agencia Valenciana de Innovación, tenemos un laboratorio de escalado que es pequeño comparado con cualquier cosa que podáis disponer en vuestras empresas, pero para nosotros es una barbaridad tener un filtro, un Kitasatos y un Buchner de ese tamaño o un reactor de 30 litros, es una locura. Si estamos trabajando con 10 miligramos por reacción a la semana, esto es una barbaridad. La cuestión es que bueno, los resultados electroquímicos eran comparables a las mejores publicaciones científicas ya del 2020, o sea, estaba ahí, solo que esto lo hacíamos en kilos. Y no existe nadie en el mundo que te venda esto ni en gramos. No ya ni eso. ¿Qué pasa? Que era obvio, tuvimos que fundar una empresa. Esto ha sido un dolor. Yo tengo 2 hijos y este es el tercero. La empresa se llama 2D Match por el tema este de el match. Hay quien sabe lo que significa, seguro. Y lo que nos dimos cuenta es que podíamos llenar al menos el gap que hay en el mercado de poder fabricar a gran escala el mejor catalizador que hay ahora mismo en la literatura científica. Podemos hacerlo en kilos. En nuestro pequeño laboratorio, varios kilos a la semana, que es una auténtica barbaridad. Y luego lo que hicimos fue probarlo en unas condiciones ya no de laboratorio, electroquímica, sino más cercanas al mundo industrial. Para ello, contamos con la colaboración del Instituto Hayen, un instituto en Alemania, en Baviera, en Erlangen, que es uno de los mejores centros de investigación en hidrógeno de Alemania, pertenece al Jülich y al Helmholtz Institute. El director es Karl Mayer-Hofer y Simon Thiel es otro profesor. Con ellos, y gracias a que uno de mis estudiantes de doctorado está ahora allí de Group Leader, que siempre hace la conexión valenciana, siempre ayuda, conseguimos que lo probaran. Y que lo probaran frente a 2 cosas. 1, el mejor catalizador del mercado, que es el óxido de iridio, y 2, contra un catalizador que ahora ya es comercial, en aquel momento venía de una spin-off, que era en teoría lo mejor de lo mejor, más moderno que había, que era de níquel y hierro, pero óxidos mixtos, no un hidróxido laminar. Cuanto más bajo, mejor. El azul es el nuestro, la primera generación que hicimos. Y más allá, en colaboración con ellos, lo que hicimos fue estudiar también cómo podemos preparar tintas que sean estables y que sean compatibles con el spray coating que se usa luego en la industria, en empresas que no puedo decir el nombre, pero empresas que hacen esto con otros catalizadores, más platino, por ejemplo, a día de hoy lo hacen con spray coating robotizado, roll to roll, para adelante. Ellos tienen en el Hayen uno en miniatura, pero si los parámetros funcionan allí, las empresas de allí se creen que funciona. Entonces lo hicimos con ellos, lo testeamos en celdas de tamaño, una cosa así, más o menos, hasta 10 centímetros, con membrana y sin membrana, que sería un equivalente a la electrólisis convencional y AM. Hicimos single cells de este tamaño y vimos el estudio. Y aquí podéis ver que hemos llegado
a corrientes de 3 amperios por centímetro cuadrado en 1 molar KOH, que el que esté trabajando en electrolisis alcalina normalmente trabajan de 6 a 7 molar KOH y alcanzan 500 miliamperios por centímetro cuadrado. 1 miliamperio, si haces 0 gap, 1,2, ahí, 3. Pero esto no es todo. Aquí podéis ver un vídeo que es un poco la tecnología de membrana de intercambio aniónico. Esto sería este vídeo lo que representa es un poco la tecnología que estamos testeando ahora a nivel preindustrial. Ahí está la espuma de níquel comercial, que suelen ser fibras de níquel, encima nuestro catalizador, y lo que ocurre, estás en medio alcalino, entra el OH, y como el catalizador va generando el hidrógeno que a través y el oxígeno, que a través de la membrana de intercambio aniónico van separándose, y como de ahí los traes del sistema, si tienes un buen stack, que es muy difícil. Y esto último es algo que todavía es más impresionante, porque lo que hemos hecho es, en un segundo proceso que está en proceso de patente, hemos aprendido a crecer nuestro catalizador directamente en el electrodo de la empresa en cuestión. Porque cada empresa tiene un tamaño de stack distinto, tiene una espuma o una fibra o otra cosa, y a veces lo quieren tridimensional, otros lo quieren plano, otros quieren círculos, otros rectángulos. Entonces lo más sencillo era, vale, dámelo, yo te lo proceso. Hemos encontrado una forma de hacerlo, hemos llegado a 5 amperios por centímetro cuadrado. Hasta donde yo sé, eso creo que es el récord del mundo ahora mismo. Y estabilidad, esta gráfica tiene bastante tiempo, ya llevamos más, pero hasta 15 días hemos testeado, acoplado con un ICP masas que tienen el Hayen, que eso vale un pastizal, y no detectamos hierro en dilución en el electrolito. Por lo tanto, la estabilidad parece ser que es muy prometedora. Y eso es un poco la historia que os quería contar. O sea, cómo de una investigación que aparentemente no servía para nada y que era extremadamente fundamental en magnetismo molecular, puede acabar en la creación de una empresa participada por la Universidad de Valencia y que ahora mismo estamos un poco en proceso de crecer y de atraer fondos, etc. Este es el grupo de investigación, lo más importante de la charla. Yo solo me dedico a contar lo que hace esta gente. No voy a decir el nombre de todos ellos, tenemos varias nacionalidades. Y quería daros las gracias y como esto es un foro organizado por Álava Ingenieros, esa caja seca es de Álava, ¿eh? Esa se la compré a Álava. El Raman también no lo he puesto porque si no, no me daba tiempo, pero algo había que poner que fuera de Álava. Y con eso quería daros las gracias por la atención. Muchas gracias, Gonzalo, y enhorabuena. Mi pregunta es, no me ha quedado muy claro, la empresa, la spin-off que habéis formado, 2D Chem o Match, como el té, ¿no? El té de Match. Sí. ¿El objetivo es vender el catalizador o queréis ir hacia el desarrollo digamos, de todo la celda, stack, etcétera? O sea, ¿cuál es el objetivo de la empresa? Hasta donde te puedo decir ahora mismo, tenemos 2 productos. Uno sin matarme, por favor. Sí, no, yo eso no me han enseñado todavía. 2 productos. El polvo. Se vende el catalizador en polvo para que alguien lo coja, lo procese de la manera que con su ionómero, su disolvente o lo que sea, y el electrodo ya crecido sobre fibras de níquel. Usamos unas fibras de níquel en particular que tenemos constancia de que van mejor que otras y lo que hacemos es meterlas en un reactor que hemos diseñado y con un proceso que está protegido. Eso es lo que a día de hoy te puedo contar. Bueno, lo primero, felicitarte por esta investigación tan estupenda y también por el espíritu ese emprendedor, ¿no? De lanzarse a la piscina y venga, a vender. Yo no entiendo mucho de esto, pero algo me suena. Entonces veo que aparte de la reacción OER, esto tiene unas posibilidades en fotocatálisis impresionantes. ¿Qué pensáis hacer en la empresa? ¿Pensáis explotar todas esas otras posibilidades en el mundo de la fotocatálisis o centraros en un determinado nicho de negocio? Si apagáis el vídeo os lo cuento, es que si luego lo vais a colgar en internet. A ver, ahora mismo subsistir, y eso implica por la inmediatez. La inmediatez va por los electrodos y el catalizador para OR en alcalino, que hay una demanda que no está satisfecha en el mercado, al menos en Europa no está satisfecha. En Estados Unidos tampoco, porque estuve en Boston hace 2 semanas y la sensación era parecida. Pero nos ha llegado, la gran sorpresa nos ha llegado, por ejemplo, por la reducción de CO2, que era algo que yo no a priori no pensaba ni probar y
y va muy bien. Y la descontaminación de aguas también. En fotocatálisis totalmente de acuerdo. Y si le pusiéramos titanio, un poquito de titanio, que entra en los, aunque tenga valencia 4, entra, entonces todavía mejor iría en fotocatálisis, pero poco a poco. Pero totalmente de acuerdo, sí, sí. Pero yo creo que ese orden sería el primero OR, CO2, contaminación. Pues como creo que no hay chairman y yo me debo de salir porque viene otro speaker, muchas gracias.